Bienvenidos al capítulo de esta semana. Antes de comenzar, queríamos mostraros que el vídeo está dividido en diferentes partes para que podáis saltar de una a otra fácilmente. En la descripción del vídeo, para mayor facilidad, tenéis el título de cada parte y la marca de tiempo, de modo que si hacéis clic en la marca de tiempo, el vídeo comienza a reproducirse en ese momento concreto. Además, también tenéis acceso a las fuentes para que podáis consultarlas y los emojis, que son como una referencia visual para entender el tipo de contenido de que se trata. Recordad que el contenido se distribuye entre noticias, casos y legislación, información y eventos. Hoy me he querido vestir de gala, y es que el pasado 10 de septiembre se publicó una de las sentencias más esperadas del año, el asunto que resuelve el litigio que desde el verano de 2020 enfrentaba a las compañías Apple y Epic Games por el sistema de pagos del Apple Store, y que finaliza con una decisión que haría sentirse orgulloso al mismísimo rey Salomón. En una extensísima resolución de 185 páginas, la jueza Ivonne González Rogers analiza de forma pormenorizada el mercado de las transacciones digitales de los juegos de móvil y concluye que, si bien Apple no está ejerciendo un monopolio ni violando la normativa antitrust estadounidense, sí que ejerce políticas anticompetitivas frente a los consumidores y competidores al impedir incluir sistemas alternativos de pago en su Apple Store. Por su parte, también concluye que Epic Games rompió su contrato con la Apple Store al introducir un sistema de pagos alternativos sin la autorización de Apple, por lo que deberá pagar una indemnización millonaria. Tenemos que darle las gracias a la jueza Rogers por su enorme interés en el caso y al ejercicio de los peritos llamados a declarar también, tal como pudimos ver durante las diferentes sesiones del juicio, ya que mediante las preguntas de su señoría y las explicaciones de los peritos y un profundo estudio, se ha conseguido desgranar los modelos de negocio de ambas partes, el mercado común y las diferentes conductas de ambos, lo cual plasma a la perfección durante su extensa sentencia. Todo comienza eh, analizando las partes y sus modelos de negocio, como ya he dicho. De una parte nos encontramos con Epic Games, que es la desarrolladora del famoso videojuego Fortnite, creadora también del motor gráfico utilizado por la gran mayoría de videojuegos de consola, el Unreal Engine, y distribuidora de videojuegos a través de su portal Epic Store. Por todas sus ramas de negocio, Epic es una empresa muy millonaria. Además, la sentencia hace un profundo análisis de la actividad de Epic y cuáles son sus principales fuentes de ingresos de estos últimos años. De verdad que da gusto ver cómo la jueza desgrana el funcionamiento de Fortnite y sus sistemas de pago, las las diferentes utilidades del Unreal Engine y los ingresos del último año obtenidos por la Store. Incluso a modo de curiosidad, es tan profundo el análisis que la jueza desgrana que de los 12,5 millones de usuarios concurrenciales que vieron en directo el concierto de Travis Scott en Fortnite, 2 millones eran usuarios de iOS. Por su parte, encontramos también una explicación de la historia de lo que es iOS y el sistema de pagos que existe en la misma. Cómo se fue desarrollando técnicamente y cómo interactúan con las desarrolladoras de apps. En líneas generales, el contrato con Apple, que se conoce como DPAL por sus siglas en inglés, permite a los desarrolladores acceder a diferentes APIs sobre los que se instalan los juegos. Estas APIs están cargadas de derechos de patentes, copyright o marcas, aparte de las mejores técnicas del motor gráfico que ellos ofrecen respecto a sus competidores. A cambio, los desarrolladores deben pagar un canon fijo que ronda los $100 y un porcentaje de los ingresos obtenidos por pagos internos de los usuarios de la aplicación que, como más tarde se descubrió, ascienden al 30%. Estos pagos se gestionan a través de la In-App Payment Process System. Pues bien, Epic firmó en el año 2010 con Apple una de estas DPL con total conocimiento de los diferentes requisitos y obligaciones que debía incluir. Incluida la controvertida comisión del 30%. Y respecto también y aplicó los mismos con total respeto de estas circunstancias en sus títulos anteriores a Fortnite. Sin embargo, el tribunal descubrió que en el año 2015 varios directivos de Epic habían comenzado a contactar con Apple para proponer alternativas de pagos en iOS que evitasen esta comisión del 30%. A su vez, también el tribunal ha descubierto el llamado Proyecto Liberty del año 2019, con el que Epic pretendía realizar una acción coreografiada para, entre otros, evadir los sistemas de pago de Apple y Google para su Google Store. Ante tales circunstancias,
encontramos aquí en la página 22 de la sentencia, llegamos al momento álgido de esta guerra, cuando, a modo de día D, Epic decidió en agosto de 2020 instalar dentro de las iteraciones técnicas de modificación de software de iOS un hotfix, mediante el cual se integraba código que creaba dentro de la app de Fortnite en iOS un mecanismo alternativo de pago más barato, al erradicarse las comisiones de Apple. Doy las gracias a mi buen amigo Carlos Muñoz Ferrandis, que en el blog Lucentinus, en octubre de 2020, hizo un bastante profundo y detallado análisis técnico, como aquí podéis ver, del asunto. Así las cosas, la respuesta de Apple no se hizo esperar. Retiró de iOS todos los juegos de Epic, así como todos aquellos juegos de terceros que empleaban el motor gráfico Unreal Engine, lo cual fue una barbaridad porque, como digo, existen multitud de juegos que emplean este motor gráfico para desarrollar su propio videojuego. Por todo ello, Epic demandó finalmente a Apple por violación de las leyes antimonopolísticas y de competencia desleal. Según Epic, Apple ejerce el monopolio sobre su sistema único para distribuir aplicaciones en la Apple Store, así como ejerce un monopolio sobre su sistema de pagos, único e imbordeable. Apple contraatacó mediante la interposición de una demanda reconvencional frente al mismo tribunal, por el que solicitaba, por parte de Epic, una indemnización muy millonaria por haber incumplido el contrato de desarrollador, el DPLA, como he comentado antes, y haber obtenido así, de forma irregular, una serie de ingresos a través de un sistema de pago propio desde agosto de 2020 hasta el momento actual de la sentencia, en septiembre de 2021. Antes de las sesiones del juicio se plantearon las llamadas Temporary Restraining Orders, por las que Epic consiguió que los títulos de Unreal Engine volvieran a estar disponibles en la Apple Store para el beneficio de muchos desarrolladores terceros. Si bien Fortnite quedaba excluida de esta restauración, incluso a día de hoy Fortnite sigue sin estar disponible en la Apple Store. En segundo lugar, Epic también pretendió la aplicación de una serie de medidas cautelares, aunque fue incapaz de demostrar la existencia de un daño irreparable, por lo que las mismas fueron desestimadas. De vuelta a la sentencia, aquí en la página 45, la primera discusión resuelta por el tribunal gira en torno a la definición del mercado relevante. Epic estructura toda su demanda en torno al hecho de que Apple ejerce un monopolio sobre el que no tiene competencia dentro de la Apple Store. Sin embargo, por su parte, Apple aduce que el mercado relevante es todo el mercado digital de videojuegos en el que se compite con la propia Epic, con su Epic Store, su sistema de distribución de videojuegos. Hay que explicar que esta necesidad de acotar el sector del mercado específico es el primer requisito para poder analizar cualquier acto de competencia leal en Estados Unidos, conforme a la doctrina emanada, entre otras, el caso Qualcomm. Sin embargo, a la luz de las pruebas practicadas, conforme se va explicando en este apartado segundo, y tras una extensísima explicación de los diferentes mercados del videojuego y el mercado de otras apps, en las que los ingresos son infinitamente mayores en los primeros, en los videojuegos, con respecto al resto de apps, también analiza la sentencia las diferencias entre el mercado de juegos móviles frente al mercado de juegos en tablets o consolas, como son Xbox, PC, Cloud Computing incluso. Visto lo visto, el tribunal estima que la inmensa mayoría de los ingresos de la Apple Store son generados por juegos de móvil y no por las aplicaciones en general. Incluso especifica que se trata del 70% de los ingresos obtenidos por la Apple Store, que son dados por las propias compras in-game dentro de los juegos. Muchos juegos son free to play, pero incluyen dentro de sí mismo, como es el caso de Fortnite, pues una serie de avatares o skins o armas que puedes comprar, y ahí es donde está realmente el negocio. Y eso genera el 70% de los ingresos de la Apple Store. Por lo tanto, tras este extenso análisis, la jueza Yvonne llega a la conclusión de que estamos ante un mercado digital de transacciones de videojuegos móviles. Por lo tanto, ni se trata del mercado del gaming en general, como Apple quería, ni el mercado interno de iOS, como pretendía Epic, ya que, dadas las particularidades de los juegos móviles, estos no son intercambiables con otros mercados de gaming, en el sentido de que los juegos móviles tienden a ser casuales y no tienen una versión equivalente en consola o PC. Existen excepciones, como es el caso de Fortnite, pero normalmente juegos como el Candy Crush no tienen su equivalente en consolas o en PC. Y a esta conclusión llega el tribunal tras haber superado el conocido como New Call Test.
Los 4 puntos más importantes de este test son estar ante un mercado totalmente derivado y dependiente de un mercado principal, que el monopolio o que los actos desleales se generen en este segundo mercado, que la cuota de mercado derive de la relación con los consumidores y que la competencia en el sector originario no sea suficiente para aplicar prácticas disciplinarias anticompetitivas. En este caso, este último requisito fue el que no pudo acreditar Epic Games, por lo que, como ahora analizaremos, no estamos ante ningún tipo de monopolio. Dentro del mercado concreto de transacciones de juegos móviles digitales, y teniendo en cuenta varios estudios de la consultoría Newzoo, se estimaba que Apple poseía en el año 2020 el 57,6% de cuota de mercado en esta industria, que está por debajo del 65% de cuota de mercado, que es el porcentaje que maneja la normativa y doctrina jurisprudencial estadounidense, para empezar a pensar que estamos ante un monopolio, aunque siempre hay excepciones a esta regla. Así las cosas, si únicamente comparamos este mercado con el mercado de consolas, se puede estimar que Apple posee una posición de poder en el sector, pero en ningún caso genera un monopolio, en tanto que existen competidores que van entrando nuevos al mercado, o otros competidores que ya están asentados al mercado, como son la propia Epic, Nintendo o Microsoft. Por lo tanto, el tribunal estima que no se está violando ninguna normativa antimonopolística, pues a pesar de los extraordinarios márgenes de beneficio que Apple obtiene por las ventas en iOS, estos factores per se no son anticompetitivos, en el sentido de que el éxito comercial no es ilegal, así como que el hecho de incluir comisiones del 30% no tiene un impacto directo sobre su competencia, ya que el monopolio se da cuando una empresa tiene el poder de controlar precios y excluir a la competencia, tal como establecen doctrinas como Qualcomm o la propia Sherman Act, que es que se basa toda la ley competencial estadounidense. Algo que en este caso no sucede, por la evidencia, como ya he dicho, de que hay nuevos sectores entrando en el mercado, como es el caso de Microsoft y Nvidia. Así que el primer round se lo lleva Apple. El segundo asalto, por su parte, que comienza aquí en la página 95 de la sentencia, comienza con el planteamiento de Epic acerca de que, debido a las restricciones en el sistema de distribución de juegos de iOS y su sistema de pagos, Apple está llevando a cabo actos de competencia desleal. A este respecto, encontramos aquí que el sistema de distribución, en el que Epic indica que otros mercados como el PC Gaming, en los que Microsoft, que suele ser normalmente a través de sus Windows los que manejan el cotarro en este aspecto, permite la consistencia de varias plataformas de distribución de videojuegos, como son Steam, que es la más grande, pero de propiedad de Valve, la propia Epic Store o incluso Ubisoft, y dada esta competencia que ha provocado, esta gran competencia permite la disminución de las comisiones en estas plataformas de distribución, beneficiando así de mejores precios a los usuarios de videojuegos. En suma, todo lo que dice Epic es que, dado que hay varios competidores, al final uno no puede instalar unas comisiones mucho más elevadas que el resto, porque al final va a hacer que se vayan a la competencia. Entonces, esta posibilidad de que existan varios actores de forma conjunta actuando permite y llega al consumidor con una disminución de sus precios y con una mayor oferta de los mismos. En este caso, Epic alega que la imposibilidad de incluir otras plataformas, como he dicho, dificulta o impide la disminución de los precios de la comisión. Por todo ello, el tribunal estima que las restricciones de Apple en la distribución de juegos de iOS ha provocado el aumento de precio para los desarrolladores, y dado el elevado margen de beneficio obtenido por Apple, puede existir actos de competencia desleal en este respecto. Sin embargo, la posibilidad de acudir a otros mercados que incluyen sistemas alternativos de distribución, concluye el tribunal que Apple no actúa de forma desleal a este respecto, por lo que su sistema de distribución no contraviene lo dispuesto en la sección primera de la Sherman Act. Y bueno, tras este largo viaje llegamos al punto más importante y álgido de la sentencia, que comienza aquí en la página 114. Aquí. Y es la joya de la corona del procedimiento judicial, como he dicho, ya que la resolución respecto a este ámbito en específico va a abarcar el futuro a corto y medio plazo del sistema de pagos de los teléfonos inteligentes.
Conforme ya hemos expuesto largo y tendidamente durante este vídeo, según Epic, la imposibilidad de incluir sistemas alternativos de pago en Apple Store genera en Apple una situación de competencia desleal, al no permitirse la reducción de sus comisiones del 30%, y en consecuencia no permite bajar el precio de los juegos a sus usuarios. Por su parte, Epic esgrime que lo que son las virtudes de sus sistemas de pago, como son la capacidad de mantener suscripciones familiares, de cómo actúa a través de intermediarios como Visa y por qué, impulsado por su propio modelo de negocio, en sentido de motivos de seguridad, obtención de comisiones, no es posible instalar sistemas alternativos de pago. A su vez, justifica que la comisión del 30% como tarifa por el uso de su propiedad intelectual industrial, cuando un desarrollador firma un acuerdo con ellos, justifica este 30%. No obstante, aquí el tribunal, a partir de la página 118, no se cree estos motivos y encuentra que la exclusión de sistemas de pago dentro de las aplicaciones de Apple Store restringe la competencia y daña a los consumidores, pero lo encamina a que esto se debe a la falta de transparencia e información hacia los usuarios, al esconder la posibilidad de encontrar otras ofertas más baratas. Básicamente, al aplicar estas políticas, Apple está eliminando potenciales comisiones o ingresos que pueden obtener supracompetidores. Lo que establece aquí el tribunal es que al emplear provisiones anti-steering, los consumidores no pueden conocer ofertas alternativas en otras páginas web que incluyan precios menores, por lo que existe una falta de transparencia que afecta de forma directa al consumidor. Por poner un ejemplo, los usuarios desconocen que si se suscriben a su periódico digital favorito a través de iOS, parte de su dinero va a acabar en manos de Apple, el famoso 30%. Por lo tanto, los consumidores no están tomando las decisiones de forma informada, como requieren las leyes antitrust. Por lo tanto, si bien ciertos usuarios desean recibir los beneficios del sistema de Apple, no se permite la existencia de una alternativa. Apple crea un sistema innovador, pero no divulgó las normas de este sistema al usuario medio, y ha empleado este desconocimiento para mejorar su posición, por lo que su sistema incurre en una prohibición estipulada en la normativa californiana tras no haber superado el famoso test de tethering. Por todo ello, nos encontramos en la página 168 con la condena del tribunal, en el que se indica que se establece una obligación para Apple de no prohibir a los desarrolladores adscritos a iOS el poder incluir un sistema alternativo de pago dentro de su aplicación, ni prohibir que estos desarrolladores informen a sus usuarios sobre las diferentes alternativas de pago y las comisiones que éstas incluyen. Es curioso que Apple consiguió conocer antes que nadie el contenido de la sentencia, ya que el pasado 27 de agosto, como indica esta noticia de ZDNet, Epic publicó su intención de instalar de forma escalada sistemas alternativos de pago dentro de sus aplicaciones descargables dentro del Apple Store. Por lo tanto, el segundo asalto aquí lo ha ganado, no sin sudor, sangre ni lágrimas, Epic Games. Sin embargo, el tercer y definitivo asalto se lo acabó llevando Apple, con relación a la acción reconvencional que había planteado ante el mismo tribunal. En esta acción reconvencional, lo que Apple solicitaba era el pago de una indemnización de daños y perjuicios relativa a la infracción contractual de la DPL por parte de Epic, dada su repentina negativa a emplear el sistema de pagos de Apple y haber instalado un hotfix para escapar del sistema de la compañía de la manzana. Como resultado, el tribunal estimó, tras analizar las diferentes cláusulas que incluyen este acuerdo con los desarrolladores, el tribunal estimó que existía un incumplimiento contractual por parte de Epic en los términos que esgrimía la propia Apple, que ha resultado en un enriquecimiento injusto por parte de Apple. Por todo ello, si acudimos a la página 180, vemos que Epic ha sido condenada, por un lado, al pago del 30%, que parece hasta broma que todo sea alrededor del 30% de los más de 12 millones de dólares que recaudó a través de Fortnite y su sistema de pago Epic Direct Payment entre los meses de agosto y octubre de 2020, más el 30% de los ingresos obtenidos desde noviembre de 2020 hasta la actualidad, que estos datos no han trascendido para el tribunal. A su vez, como punto segundo, debe declarar que el baneo que Apple
le dio a Epic en su Apple Store, o lo que es lo mismo, la terminación de la DPLL, fue legítimo. O dicho de otro modo, ahora Epic tiene que agachar la cabeza y declarar que Apple tenía en parte razón. Esta resolución, tanto por ser pionera en el sector como por su profundo y respetuoso análisis de las circunstancias del mercado de transacciones de videojuegos de móvil, sienta un precedente de actuación leal que de seguro se extenderá a otras compañías competidores como por ejemplo Google, que casualmente también posee comisiones del 30% para las transacciones de Google Play. A su vez, si bien esta resolución solo tiene efectos sobre los Estados Unidos, dada la internacionalización de estas plataformas, vamos a notar sus efectos en la Unión Europea casi de seguro. Por último, aunque Epic haya salido escaldado de este procedimiento judicial, debemos darle las gracias por haber plantado batalla a Apple, ya que de otra forma, estas comisiones del 30% podrían haberse consolidado ad perpetuum. Dua Lipa siendo demandada por un paparazzi. Pero, ¿qué es lo que realmente ha ocurrido? Pues que en sí la cantante Dua Lipa ha sido demandada por publicar en Instagram una foto de ella misma tomada por un paparazzi en el aeropuerto. La noticia nos relata lo siguiente. Lo que ha ocurrido es lo siguiente, y es que Dua Lipa, la cantante, en su momento subió una foto que había sido tomada de ella en un aeropuerto el 7 de febrero de 2019 y la puso en su propia cuenta personal de Instagram. Lo que ha ocurrido a continuación ha sido que la empresa, que sería Integral Images, a la cual pertenece este paparazzi, ha procedido a demandar a Dua Lipa porque considera que al no haber pedido permiso por la publicación de dicha foto, ha infringido los derechos de propiedad intelectual de la misma. Y es que parece ser que Integral Images, como se puede ver aquí a continuación, solicitó en su momento el registro de los derechos de autor de dicha imagen para el registro de propiedad intelectual, porque a diferencia de lo que ocurre realmente en Europa o en concreto en España, nosotros sabemos que los derechos de autor siempre se crean por la creación de la obra. Si bien esto también se procede en teoría también en Estados Unidos, realmente ellos tienen una mayor importancia al hecho del registro, y el cual aquí tenemos que el 20 de febrero, unos días posteriores a la publicación de la cuenta de Instagram, pues le había sido concedida precisamente los derechos de autor de dicha imagen. La empresa alega que Lipa, o la cantante, publicó a sabiendas la foto en las redes sociales sin permiso y que pretendía ganar dinero con la toma de la misma. Esto es debido a que los documentos judiciales obtenidos por la fuente que tenemos a continuación, que es la BBC, afirman que en su cuenta de Instagram está monetizada en el sentido que contiene o se monetiza por el número de seguidores que la siguen y por lo tanto está recibiendo una cantidad por precisamente esta publicación de la imagen. Así es lo que llega a alegar dicha empresa. Aquí lo que vemos a continuación en esta noticia es realmente un nuevo caso que nos hace, por ejemplo, evidenciar la dualidad de derechos que normalmente ocurren cuando estamos hablando de una fotografía, porque por un lado tenemos siempre que tener en cuenta los derechos de la propia imagen de la persona a la que estamos fotografiando y por otro también los derechos de propiedad intelectual del autor de la fotografía. De esta forma, el fotógrafo, por un lado, no puede explotar la fotografía sin la autorización de la persona fotografiada, a no ser que ocurran una serie de excepciones descritas en la legislación, como puede ser, por ejemplo, que si estamos hablando de una persona de interés público, pues si se le ha podido tomar dicha imagen por razones de interés público, que de hecho hay bastante reiterada jurisprudencia con respecto a esto en nuestro país, o ni que la persona fotografiada puede explotar dicha fotografía sin obtener previamente la cesión de los derechos de la fotografía o la autorización del fotógrafo, a no ser que también estemos o incurra uno de los límites de los derechos de propiedad intelectual que están recogidos en nuestra legislación. Veremos a ver qué es lo que ocurre o lo que queda en este litigio, por donde el paparazzi exige una indemnización de $150.000. Así que veremos qué ocurre al final. En septiembre del año pasado, la autoridad competente en materia de protección de datos de Reino Unido, el ICO, publicó el Children's Internet Code. Desde entonces, todos los prestadores de servicios de la Sociedad de la Información han tenido 12 meses para adaptar sus servicios en Reino Unido. El Children's Internet Code es un código que aborda una serie de normas y buenas prácticas y explica cómo se aplica el reglamento de protección de datos en el contexto de los niños que utilizan servicios digitales. Y exige a estos prestadores de servicios que antepongan y garanticen la especial protección de los datos personales y el interés de los niños a la hora de diseñar y desarrollar aplicaciones, juguetes conectados y sitios web a los que pueden acceder los niños desde Reino Unido. Este código trata 15 temas
basado en las principales preocupaciones y riesgos analizados con diferentes grupos de expertos, docentes y padres, entre los cuales encontramos la geolocalización, la transparencia y el deber de información a los menores, la minimización de los datos y la elaboración de perfiles o el control parental, entre otros. Y el objetivo que se persigue es conseguir una protección segura para que los niños puedan jugar, aprender y explorar en línea con un diseño por defecto enfocado en ellos. Algunas empresas de reconocimiento mundial ya están realizando ciertos cambios en aras de demostrar la aplicación de este código. Por ejemplo, YouTube desactivará la reproducción automática predeterminada en los vídeos y bloqueará la orientación y personalización de los anuncios para los menores. TikTok dejará de enviar notificaciones después de las 9 para jóvenes de 13 a 15 años y a partir de las 10 para jóvenes entre 16 y 17 años. Finalmente, Instagram está evitando que los adultos envíen mensajes a niños que no lo siguen, haciendo que todas las cuentas de los menores sean privadas y requiriendo que los usuarios ingresen su fecha de nacimiento para iniciar sesión. No obstante, aquí hay una problemática que para los prestadores de servicios, porque el registro de este tipo de aplicaciones no es lo suficientemente restrictivo para conocer si lo que hay detrás de la pantalla es un menor o no. No obstante, ¿qué ocurre si las empresas no cumplen con este código? Pues si bien no es preceptivo, si no se cumplen con los estándares analizados, va a resultar más difícil demostrar que el prestador de servicio está cumpliendo con el Reglamento General de Protección de Datos, por lo que se podrán emprender medidas tanto de investigación como sancionadoras por infracción de los principios en materia de protección de datos con respecto a los menores. Champán versus Champanillo. Hoy os traemos un caso que tiene que ver precisamente con lo que serían las denominaciones de origen protegidas o indicaciones geográficas. Y la razón por la cual os traemos la presente noticia, o en este caso la presente sentencia, es debida a la importancia que tiene en materia de interpretación a la hora de cuando nosotros estamos hablando de la evocación de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas. Pero ¿cuáles son los hechos que han ocurrido? Pues tenemos que GB, que posee varias etapas en España, utiliza el signo champanillo para designar y promover sus establecimientos. En su publicidad utiliza un soporte gráfico que representa dos copas llenas de una bebida espumosa, que se podría asemejar perfectamente a un vino espumoso bastante conocido. El Comité Interprofesional du Vin de Champagne, organismo que protege precisamente los intereses de los productores de champán, presentó una demanda ante los órganos judiciales españoles con el fin de que se prohibiera el uso del término champanillo, que en español consideran que significa pequeño champán, por considerar que su uso constituye una infracción de la denominación de origen protegida champán. Tras pasar la primera instancia, la Audiencia Provincial de Barcelona consideró que tenía que presentar una cuestión ante el Tribunal de Justicia en lo que refiere a la interpretación del derecho de la Unión, por cuanto en el caso del signo champanillo no se está utilizando pues para designar unos productos, sino unos servicios. En este caso, lo que cuestionaba era si la protección conforme al derecho de la Unión en lo que respecta a las denominaciones de origen protegidas, si se podía extender no solamente a productos, sino también a servicios. Pues bien, el Tribunal de Justicia, su sentencia, viene a precisarnos que con carácter preliminar, que en el caso va a ser aplicación, pues sí, el reglamento por el que se crea la Organización Común de los Mercados de los Productos Agrarios. Y más concretamente la disposición 103, apartado segundo, en el cual la letra B, que en la cual nos viene a decir que los comportamientos que no utilizan ni directa ni indirectamente la propia denominación protegida, sino que la abocan de tal manera que el consumidor establece un vínculo suficiente de proximidad con esa denominación. Por lo tanto, hemos establecido lo que sería la legislación aplicable y el artículo pertinente al caso. En primer lugar, tenemos que sí, el Tribunal de Justicia declara, conforme a la reglamentación, sí que se va a proteger las denominaciones de origen protegidas frente a comportamientos relacionados tanto con productos como con servicios. La razón de esto es debido a que cuando nosotros estamos hablando de indicaciones geográficas o denominaciones de origen,
hay un mayor interés a la hora de su protección y por tanto esa protección que tienen estos signos de que vienen a estabilizar la calidad por cuanto el producto que está amparado por lo mismo ha llevado una serie de requisitos que tiene que cumplirse para poder llevar dicho signo y ese interés público que hay detrás de los mismos, dice que se le da una protección aún mayor de lo que veremos con otros signos de indicación como por ejemplo pueden ser las marcas. Es por ello que, como nos viene a decir, pues que el reglamento establece, por tanto, una protección de amplio alcance que está destinada a hacerse extensiva a todos los usos que supongan un aprovechamiento desleal de la reputación que gozan los productos amparados por estas indicaciones, como es por ejemplo en el caso de champán, que es una denominación de origen bastante reputada por cuanto todo el mundo la conoce. Asimismo, en segundo lugar, el Tribunal de Justicia también señala que este reglamento no contiene ninguna indicación en el sentido de que la protección frente a la advocación se limite exclusivamente a aquellos supuestos en que los productos amparados por la denominación de origen protegida y los productos o servicios por los que se utiliza el signo controvertido sean comparables o similares. Es decir, el reglamento en ningún momento dice esto. Por lo tanto, esta evocación, esta protección va a ser muchísimo más extensiva y no va a estar limitada. Por otro lado, también nos viene a decir que esos productos o servicios no tienen por qué ser similares. Lo que ocurre es que en realidad lo que viene a proteger es que cuando nosotros estamos hablando de lo que se denomina la evocación, que es uno de los elementos de protección de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas, protección que difiere, por ejemplo, con respecto de las marcas, es que lo que es necesario es simplemente que se haya un vínculo, que el consumidor automáticamente al ver ese signo controvertido, ya sean productos o ya sean servicios, pueda llegar a pensar automáticamente en esa denominación de origen o indicación geográfica. Por lo tanto, en conclusión, el concepto que nosotros estamos utilizando de evocación en el sentido del reglamento no requiere que el producto amparado por la denominación de origen protegida o la indicación geográfica y que el producto o servicio amparado por la denominación impugnada sean idénticos o similares. Y esta es la interpretación que llega a realizar el tribunal, la cual es bastante interesante e importante en esta materia, por cuanto ya no nos estamos limitando solamente a productos, sino también a servicios, y nos viene a recordar la importancia de que cuando estemos hablando de evocación es una protección enorme comparado con lo que se refiere a otros tipos de signos, y que la clave siempre va a ser si el consumidor medio a la hora de ver dicho producto o servicio establece automáticamente una relación precisamente con esos productos que están amparados por la denominación de origen protegida, si bien siempre va a remitir a la regulación nacional y que será el juez en su caso el que tenga que interpretar si efectivamente se produce esa vinculación. El Tribunal Supremo ha admitido como prueba de un despido una grabación que vulneraba el derecho a la protección de datos del trabajador. Es una sentencia que retoma el controvertido tema de la videovigilancia dentro del ámbito laboral. Y es que en las dos primeras instancias los tribunales correspondientes entendieron que la grabación se debería de considerar como una prueba nula en tanto que vulneraba un derecho fundamental. La vulneración al derecho a la protección de datos se habría producido ya que, aunque es cierto que los trabajadores eran conscientes de la instalación de cámaras en el recinto, la finalidad por la que estas cámaras se habían instalado, tal y como se les había informado previamente, era la del control y a la seguridad de las personas que acceden al recinto, y no para fines de control de la actividad laboral. Es por esto que, dado que no se les había informado correctamente de esta finalidad, se entendía que se había producido una vulneración al derecho a la protección de datos. Ante esto, el Supremo destaca que es cierto que aunque la prueba sea considerada como una prueba válida y no como nula, ello no implica que la empresa no haya infringido la normativa de protección de datos y que deberá ser responsable de ello en la jurisdicción correspondiente, pero que la prueba sí que debe de considerarse válida. La razón que esgrime el alto tribunal para justificar la validez de la prueba radica en el cambio que se ha producido en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras la sentencia conocida como López Rivalda II. Esta sentencia también trataba el tema de la videovigilancia en el ámbito laboral y concluía que era posible el instalar cámaras de seguridad que pudiesen controlar las actividades de los empleados cuando por parte del empresario existiese una sospecha significativa de que el empleado estaba incumpliendo o no estaba actuando como debía.
Es por esto que el Alto Tribunal Español entiende que realmente no era necesario que los empleados conociesen que la finalidad era la de control laboral, puesto que esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos directamente contemplaba que se pudieran instalar cámaras sin que los empleados lo supieran. En este caso, además, el Tribunal Supremo destaca que los empleados sí eran conscientes, en todo caso, de la instalación de las cámaras. Adicionalmente, para el Tribunal Supremo, la grabación constituye una medida que es justificada, idónea, necesaria y proporcional con respecto a la finalidad que se persigue, por lo que acaba pasando el test de proporcionalidad que es necesario en casos como este, en el que se afecta a derechos fundamentales. También me parece muy interesante cómo el Tribunal Supremo destaca también que en este caso tanto la finalidad de la grabación y de la videocámara como la finalidad de los empleados era la misma, ya que los empleados eran guardias de seguridad que debían de realizar una serie de controles aleatorios en vehículos que no realizaron, tal y como evidenció la grabación. Es por esto que tanto las cámaras como los empleados tenían la misma finalidad de control y seguridad. Y esto para el Tribunal Supremo también es un aliciente más en cuanto a considerar la grabación como una prueba válida. En general, teniendo en cuenta la importancia que ha tenido esta reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en cuanto al cambio de paradigma en materia de protección de datos y videovigilancia en el trabajo, será necesario prestar una especial atención a cómo evoluciona esta sentencia del Tribunal Supremo y si finalmente podemos considerarla una jurisprudencia relevante de cara al futuro.